Buen día, estimado docente. Somos el grupo número 2, pertenecemos al paralelo C. Los expositores de este tema serán Javier Serrano, Giancarlo Salazar, Paul Toroche, Luber Ávila. Las personas encargadas de realizar las preguntas son Diego Molina, Madeline Vargas, Peter Basurtos, Andrea Pérez y Leonor Romero. La persona encargada de realizar la conclusión será nuestra compañera Stephanie Moreno. Y la persona que les está hablando, Ingrid Perrales. Respondiendo a su pregunta, la cual es, ¿la separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio? Bien, como sabemos, existen 9 causales en el artículo 110 del Código Civil, el cual vamos a enfatizar, se puede decir, con la causal número 9. A continuación vamos a dar paso al compañero Javier Serrano. Un saludo para todos los integrantes del conversatorio. Bueno, antes de entrar en materia de lo que es el divorcio, vamos a mencionar el matrimonio, que fue concebido como base de la familia con el afán de perpetuar la especie, siendo el eje y centro de la organización social primitiva. A lo largo de la historia ha sido una de las instituciones fundamentales de derecho, ya que en esa pequeña sociedad a la que llamamos familia se comenzó a establecer reglas y compromisos de convivencia. Incluso se desarrollaron sentimientos de pertenencia, integración y filiación sumada a la realización de la personalidad de los individuos conjuntamente con la afirmación de responsabilidad y cuidado recíproco de los cónyuges. Aclarado esto, podemos empezar a mencionar lo que es el divorcio. El divorcio es la vía jurídica por la cual se disuelve el vínculo conyugal, marital, que ha contraído dos personas, ruptura que desde luego debe ser expresada y acreditada por una autoridad competente, cuya atribución ha sido otorgada por la ley. Existen dos tipos de divorcio, el divorcio consensual y el divorcio contencioso. El divorcio consensual es aquel que se decide de mutuo acuerdo por los cónyuges y que es declarado por una sentencia judicial, como está previsto en el artículo 107 del Código Civil. Tenemos también el divorcio contencioso, que es aquel que se lleva a cabo sin acuerdo de los cónyuges, ya sea para la disolución del matrimonio o también este desacuerdo puede provenir de aspectos que se ven envueltos por el reparto de los bienes, por la liquidación de los bienes maritales, ¿no? Bueno, esto es como un principio de lo que es el divorcio. Mis compañeros en sus exposiciones adentrarán más en el tema. A continuación, el compañero Giancarlo Salazar. Buen día con todos. Continuando con la intervención acerca de lo que hizo el compañero Serrano, vamos a entrar en lo que es la materia de los causales de divorcio. Para esto vamos primero a entender lo que es el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador. Para este artículo nos indica que si se reconoce a la familia en sus diversos tipos de Estado, la procederá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará sus condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. También vamos a entender que el artículo número 81 de la misma Constitución nos indica que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir y auxiliarse mutuamente. En lo que nos respecta al artículo número 110 del Código Civil de la República del Ecuador, en su inciso número 9, en uno de sus como causal de divorcio, nos indica que el abandono es justificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. ¿Qué entendemos por abandono y qué entendemos por separación? Separación es un acto por el cual la parte conyugal tienden o toman una decisión a deslindarse por un tiempo, sea este temporal o a largo plazo, pero sin dejar de cumplir con sus condiciones conyugales. En lo que corresponde a lo que es abandono, se entiende como al abandono, al desamparo o a dejar en orfandad, o en este caso entendemos a la desatención. En este caso, ¿con qué finalidad se cumple un abandono? Para entablar o así deslindarse de los deberes o de los deberes conyugales. Muchas gracias. A continuación, el compañero Paul Toroche. Saludos cordiales con todos. Una de las más usuales causales alegadas para la disolución del vínculo matrimonial es el abandono injustificado.
del hogar por parte de alguno de los cónyuges. Es así que respondiendo a la pregunta planteada desde el punto de vista jurídico y analizada las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, así como sus sentencias por divorcio, me basaré en los fallos de triple reiteración, sentido de la palabra separación, cuando se invoca la causal de abandono en una demanda de divorcio, en la resolución número 05 del 2017, en donde existen 9 resoluciones para tal efecto, puedo deducir que las sentencias tomadas para referencia del punto de derecho a ser discutido tratan sobre demandas de divorcio con fundamento en la causal de abandono. La discusión se produce porque en la gran mayoría de veces se ha utilizado procesalmente el término separación como un símil al abandono. No se puede considerar el abandono y la separación como sinónimos, como lo ha expresado la ex Corte Suprema de Justicia en el fallo. En parte, cita la recurrente, pues la separación no siempre conlleva la intención de los cónyuges de romper el vínculo matrimonial que los une, y puede deberse a ciertas circunstancias que obligan por necesidad a permanecer separados por un determinado tiempo, y esto puede ser por varios motivos, como son de trabajo, estudio, salud, etcétera, que los obliga a vivir en diferentes domicilios, sin que ésta se convierta en abandono, ya que el cónyuge estaría cumpliendo con todas sus obligaciones con la intención de seguir manteniendo la relación unida, de mantenerse juntos. Pues al finalizar la causa volverán a unirse y volverán a ser felices, se puede decir, ¿no? Al contrario, si la separación se produce por voluntad unilateral, de forma injustificada y con el paso del tiempo ésta adquiere un carácter definitivo, es decir, da como resultado el incumplimiento de los deberes conyugales, así como se puede decir que desaparece el animus conyugalis, porque ya no existe el deseo de permanecer unidos, de auxiliarse mutuamente de uno a otro, valga la redundancia, esta separación se torna en abandono. Muchas gracias, es lo que puedo aportar al tema. A continuación, el compañero Luber Ávila. Saludos. El artículo 110 del Código Civil, el cual establece las causales para interpretar una demanda de divorcio. En razón a la presente pregunta, pues debemos enfocarnos en la causal 9, que señala: el abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge por más de 6 meses ininterrumpidamente, es decir, la voluntad de separarse mediante el alejamiento del hogar matrimonial con la voluntad, la intención de esquivar los deberes y elementos fundamentales del matrimonio. Ahora, hay que tener en cuenta que este periodo de tiempo rige desde el año 2015, el año en el que se reformó este artículo, el artículo 110. Y para que la separación surja efecto del proceso de divorcio, pues debe cumplir este requisito de tiempo. Salvo si la separación es de mutuo acuerdo. Se interpreta un divorcio bajo procedimiento voluntario que establece el Código Orgánico General de Procesos, obviamente bajo las reglas respectivas. No obstante, volviendo al análisis, es necesario revisar la Constitución de la República del Ecuador, en la cual establece en su artículo 11, numeral 2, que garantiza a las personas el derecho a la igualdad de las mismas, las cuales, según este precepto constitucional, gozan de los mismos derechos y obligaciones. Por ende, es necesario armonizar los preceptos legales de acuerdo a cómo se encuentran establecidos en la Carta Magna. Es válido también mencionar que antes de la reforma del año 2015 se establecía como tiempo para iniciar una demanda de divorcio por abandono 1 año para quien quedaba en abandono y 3 años para quien abandonaba. Gracias. Damos inicio a las preguntas y respuestas del conservatorio. Empezamos con Diego Molina. ¿El divorcio contencioso se puede solicitar por los dos cónyuges? Diego, respondo a tu pregunta. No, porque el divorcio contencioso es aquel que se lleva a cabo sin acuerdo de los cónyuges para disolución del matrimonio, en todos o algunos de sus aspectos, ya que el desacuerdo del divorcio puede prevenir bien por el propio desacuerdo con el hecho de divorciarse o bien por un desacuerdo de la liquidación de bienes. A continuación, Madeline Vargas. Saludos cordiales. ¿Se puede considerar como causal de abandono el simple hecho del alejamiento de la casa conyugal? ¿Qué tal, Madeleine? Respondiendo a la pregunta,
puedo decir que no basta con el que solo exista el alejamiento o la ausencia de uno de los cónyuges, ya que debe existir un factor de carácter subjetivo, es decir, el ofensor o cónyuge culpable, y si no tiene causa que lo justifique y éste no cumple con los deberes que la ley lo impone con respecto a los fines del matrimonio, ahí sí se puede considerar como causal de abandono, pues cabe indicar que la clave del abandono es la desatención al otro cónyuge, incluso a los hijos. Cuando el cónyuge se niega a restituirse o a retornar a la casa conyugal, a su domicilio, y su negativa carece de causa justificada o justificable, se estaría hablando de un abandono injustificado. A continuación, Peter Basurto. Saludos. ¿En qué se diferencia la separación de hecho con la separación matrimonial? Peter, con gusto aclaro tu duda. La separación de hecho no es una situación reconocida por el ordenamiento jurídico. Y la separación matrimonial en el Ecuador se dan dos tipos. La separación judicial o legal, que es la que está dictada por un juez a través de una sentencia, y la separación extrajudicial, que es aquella que no es acordada por un juez. A continuación, Andrea Pérez. Saludos cordiales para todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencias hay entre la separación y el divorcio? Respondiendo a su pregunta, compañero, lo que es la diferencia entre separación y divorcio, entendemos primero su sinónimo. Separación es la división, desunión y desprendimiento. Abandono se entiende como el desamparo, desigualdad y desatención. En el ámbito jurídico, la separación hay que entenderlo de diferentes puntos de vista, porque separación puede ser por diversos factores, sean estos por mutuo acuerdo o por cuestiones de trabajo o de estudio. En lo que es el abandono, se corresponde a dejar a un lado o desamparar a la parte matrimonial y deslindarse de todas sus obligaciones. Muchas gracias. A continuación, Leonor Romero. Saludos a todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede proponer nueva acción de divorcio contra el propio cónyuge con fundamento con la misma causal? Leonor, con gusto aclaro tu duda. Cuando se ha desistido de una demanda anterior, si los hechos que se denuncian son nuevos, no por ser diferentes, sino producidos en tiempos distintos, perdón, una demanda puede volver a presentarse contra la misma persona, con fundamento de una misma causa, razón o derecho. Como parte final, la señorita Stephanie dará la conclusión del tema. Saludos cordiales. Como resultado de este trabajo, es importante señalar que se expusieron distintos puntos de vista sobre el artículo 110 del Código Civil, de los cuales se concluyó lo siguiente. En primer lugar, que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial o la ruptura de un matrimonio legalmente constituido que deja en aptitud a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Además, se puede considerar que dentro de la separación puede existir un abandono al hogar por parte de cualquiera de los cónyuges debido a que el abandono presupone la intención de dejar al otro cónyuge incumpliendo con las obligaciones propias del contrato de matrimonio, siempre y cuando sea de manera voluntaria e injustificada, porque está claro que la separación no siempre presupone el abandono o el incumplimiento, sino que también puede ser por mutuo acuerdo. Al referirnos también al abandono como causal de divorcio, es el hecho de dejar en desamparo o sin protección a la pareja, incumpliendo con las obligaciones derivadas dentro del contrato de matrimonio. Por lo tanto, a la separación conyugal se la puede considerar como un abandono injustificado y a partir de eso se podría entablar una demanda de divorcio. Así también, al referirnos a principios de igualdades de los derechos y garantías constitucionales, es evidente que en el artículo 110, en su numeral 9, se están violando ciertos derechos fundamentales del cónyuge afectado, que pueden ser la igualdad de derechos, las decisiones libres, e incluso la igualdad de imponer una demanda en el momento oportuno. Y por último,
al momento de imponer una demanda de divorcio con la causal de abandono, siempre se va a tener prioridad a la persona afectada.